el que estaba arriba, ¿no? Antes tenía que ser bisagra entre los incas y su propia etnia, y ahora es bisagra entre su propio grupo y el Estado español, ¿no? ¿Importaba algo que el anterior representante del Estado, el Inca, entendiera la lógica andina y que el nuevo, el europeo, simplemente la ignorara y la despreciara? Es que yo no creo que la ignora en los textos, pero no en su actuar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estamos hablando de los españoles no entendieron a los indígenas, ¿no? Pero tú ves a los primeros encomenderos que les dan lana para que la gente teja. Y eso es una práctica absolutamente andina que después de repente el cronista no recuerda porque está escribiendo para sus lectores europeos. Yo creo que esa idea habría que revisarla, ¿no? Despreciarla, bueno, un poco, pero ignorarla no creo, porque los evangelizadores son muy conscientes de la religión andina para ver qué tienen que cambiar y sobre qué pautas van a expresar sus ideas, y lo mismo que los políticos, ¿no? Pero bueno, volviendo al aporte del doctor Piz, efectivamente los curacas son un tema importante. Y quería preguntarte, aprovechando esto y sabiendo que el doctor Piz también trabajó temas de historia contemporánea del siglo XX, traer la idea esta de si el poder español que llegó a los Andes no despreció tanto los saberes del mundo andino ni las costumbres del mundo andino, sino las puso en marcha para su propio provecho. Entonces, ¿cuándo se ha perdido esa relación entre Estado y población? Porque al día de hoy, pues como conversábamos también en un momento en el corte, hay una notable ignorancia entre ciertas autoridades, o la mayor parte de ellas, y lo que ocurre en la vida diaria y cotidiana. Hay un divorcio en el Perú entre un Estado medio empírico y una sociedad que vive en un abismo, pues, ¿no? Entonces, ese divorcio, si no es de la conquista, ¿cuándo habría comenzado? Pues ese divorcio, lamentablemente vamos a tener que decir que viene con la República. No te olvides que la República se construye sobre la base de un grupo criollo que desconoce la autoridad española, pero que se siente heredero del grupo conquistador. Y casi, sin temor a equivocarme, podría decir yo que el indígena peruano ha perdido privilegios conforme avanzaba la época republicana. Para ponerte un caso específico, en el mundo colonial el indígena podía ir a un juicio en su lengua, y que se le pregunte en su lengua. Hoy día sabemos que los quechohablantes y los aymarhablantes no pueden ni siquiera jurar su cargo en el Parlamento en su lengua materna. Entonces podríamos casi decir que los derechos se han ido perdiendo, ¿no? Y casualmente, volviendo a la obra de Piz quiere ver, como te decía hace un rato, esta historia de larga tradición, y por eso se mete a la historia republicana, ¿no? En uno de los tomos que sale con el Banco Continental, que se llama Perú, Hombre e Historia, empieza su incursión en el mundo republicano, pero un poco para ver qué cosa pasa con ese indígena, para escribir la historia del otro, pero evidentemente en relación con el Estado y con la cultura hegemónica. ¿Cuál sería su argumento sobre el Perú republicano? No sé si tiene un argumento sobre el Perú republicano, pero en todo caso su aporte esencial va a ser crear un espacio para la cultura indígena en la República Peruana y en la historia republicana, ¿no? Ok, o sea, mirar los temas del indígena, los temas del indio, del mundo andino dentro de la República. Pero en constante diálogo con la cultura hegemónica, ¿no? O sea, sin olvidar ese lado de la historia. ¿Ya? Y con ese enfoque, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice cosas como, bueno, en realidad se mete en la historia republicana en todas partes. Habla de Pardo, habla de la población republicana, habla hasta de los años 80 y de la violencia. Por ejemplo, ¿por qué nos derrotó Chile de acuerdo al doctor Piz? Yo no creo que él tenga una hipótesis sobre eso, por lo menos no la recuerdo, ¿no? Y sobre Sendero, ya que estabas diciendo, llega hasta la violencia de los años 80, que es la época pues, final más bien de su vida, ¿no? ¿Qué nos dice sobre Sendero el doctor Piz? Bueno, Franklin Piz tenía una postura muy dura contra Sendero, ¿no? Estaban haciendo un atropello contra el Estado y con la población que decían defender, ¿no? O sea, su postura frente a Sendero es de crítica dura, de sanción y podríamos decir de zanjamiento total, ¿no? Pero pregunta, ¿consideró en algún momento Franklin que quizás Sendero usaba ciertas categorías andinas como renacimiento,
que él también había estudiado y que, bueno, no sé. Como mesianismo. A lo mejor Sendero estaba empleando alguna de sus ideas. No sé si estaba empleando alguna de sus ideas, pero sí aprovechan ciertos, digamos, planteamientos de la población o creencias de la población en el resurgimiento indígena, pero eso más es Tupac Amaru que Sendero. No creo que Sendero estuviera mirando ideas milenaristas o expresando un movimiento milenarista. Sí. Quizás alguna gente, pero no creo que la cúpula estuviera pensando en eso, ¿no? En todo caso Franklin no lo pensaba. No me parece. No estaría 100% seguro, pero creo que no. Bueno, y en resumen, Paco, conversando sobre la República Peruana y los aportes de Pisa al respecto, ¿qué cosa es lo que le diríamos a los televidentes? Pues es una persona que estuvo la mayor parte de su vida estudiando los cronistas, a los incas, la conquista del siglo XVI y los anteriores, y de pronto, hacia ya su madurez, este señor, especialista en incas, digamos, decide incursionar en República, y estos libros para él fueron muy queridos. Yo me acuerdo que él les puso mucho afán, mucho empeño, le significaban mucho. Y en ese sentido pido que retrocedamos a esos años y cómo vivió Franklin pues este esfuerzo por conocer el siglo XX, por labrar una opinión, por desarrollar un punto de vista sobre la República. Bueno, Pisa era un historiador de lunes a domingo y de 24 horas por día, ¿no? Vivía pensando en la historia y tenía un proyecto de escribir una historia del siglo XX y quizás presentárselo al diario El Comercio para publicarlo, ¿no? Porque hicimos con él una obra que fue la gran historia del Perú, que era un resumen de la historia peruana, que se vendió casi en 200.000 copias. Hicimos, quiere decir, participaste en el proyecto junto con él. Tuvimos una empresa juntos, sí, que se llamaba Libris, y que fue la que le presentó este proyecto al diario El Comercio, y El Comercio lo aceptó y la publicamos, ¿no? Y recolectamos un grupo de autores importantes, ¿no? Entonces, dentro de ese mismo espíritu, además era el año 98, el milenio estaba por empezar, entonces era como el momento de sacar una historia del siglo XX y la estábamos pensando, estaba él como director haciendo un esbozo, conversando un poco hasta que llegó pues la noticia de su enfermedad y su muerte posterior, ¿no? Ya. ¿Cómo fue su enfermedad y su muerte posterior? ¿Largo entre que se le detecta la enfermedad, pronto? Bueno, menos de un año a él se le detecta el cáncer. Tenía una ictericia, estaba amarillo, su hijo lo fastidiaba, le decía que era fujimórico, porque estaba amarillo. Pero no era cierto, porque él sí, con sus ideas de la democracia, era muy antifujimórico. Quizás lo único que quería era formar parte del Tribunal de Sanción. Pero bueno, le detectan, primero no sabían qué era, lo iban a operar de la vesícula y ahí le encuentran el tumor, eso debe haber sido los primeros días de enero y se muere en noviembre 13. Ok. Entonces es relativamente menos de un año. Rápido, no deja inéditos, es una persona que estaba trabajando cuando se murió entre proyectos y trabajos. Ok. Seguía trabajando incluso. Quería terminar ya ahora para así acabar hablando de un tema que has tratado. Y esto es que era una persona muy trabajador, 24 horas sobre 24, 365 días al año. Ese punto de una persona consagrada a un afán. Con ese quisiera que termináramos el programa. Bueno, eso quizás puede ser un mensaje para los jóvenes, ¿no? Pis no tenía la idea del trabajo como castigo. O sea, él estaba divertido y es quizás la idea de encontrar una carrera que te permita vivir feliz. Y eso era lo que hacía él. O sea, no trabajaba porque alguien lo mandara o porque tuviera que hacerlo. Trabajaba porque a eso, sus vacaciones se la pasaba trabajando porque era su hobby, su vicio y su pasión, ¿no? Y quizás eso sea el consuelo de los que nos dedicamos a cosas como esa, porque dinero no vamos a ganar, pero por lo menos sí ser felices. Bueno, y con esa idea muy importante sobre cómo Franklin Peace y en general los intelectuales hallan la felicidad, terminamos este programa y nos vamos, mis amigos. Muchas gracias por su atención. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad.
El Perú es libre e independiente. Hasta que malísimo capitán. Se ha dado un golpe de Estado con un Perú nuevo.